Dios te bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 2, 22 a 26. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza. Aleluya. Entonces el tema es: un profeta Dios va a enviar. Vamos a leer versículo 22 una vez más, que dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Aquí Moisés estaba diciendo algo que, según el mensaje de Pedro, que fue a los ancianos, o sea, los, las personas que eran padres de los israelitas. ¿Qué es lo que Pedro significaba por eso? ¿Quiénes fueron los padres? Fue como Moisés estaba hablando a todos aquellos que eran los padres de aquellos en Israel en el tiempo de Pedro y lo demás de los apóstoles. Pero aquí Moisés estaba profetizando sobre el hecho que Dios iba a hacer algo. Dios iba a levantar un profeta como él. Ciertamente Moisés estaba refiriendo al Cristo, de verdad. Pero adentro de esa profecía posiblemente podría decir que podría ser para cualquier profeta de su tiempo y adelante que Dios iba a levantar. Ciertamente habían otros profetas, no solamente Moisés. Moisés sí era como un profeta y por Israel, aquel que muchos habían respetado, porque él dirigió o guió los israelitas afuera de Egipto. Cuando él realizó que él no solamente era el único profeta que Israel iba a tener, él creyó que había otros profetas también, y que ellos debían de guiar el nación a escuchar, ah, o sea, que los israelitas debían de escuchar todos los profetas que Dios iba a levantar. La verdad es que Moisés no pensó que estaba dirigiendo su atención a Josué como un profeta. Josué posiblemente no es en esta categoría de profeta, pero él era un líder de Israel y la gente de Israel debían también a seguir a este líder. Sin embargo, parece que un profeta tenía una llamada a hablar a la gente o al rey o cualquier líder de Israel que iba a dirigir todo
el nación de Israel. Y a veces Israel tenía profetas que Dios iba a levantar, pero ah, con estos muchas veces eh, Israel no estaba siguiendo a Dios como debían de hacer. Entonces había una pregunta que podría preguntar. Moisés actualmente tenía esa revelación que Dios iba a ser un ser humano y él iba a llegar a la tierra como el Cristo. Pedro declaró qué es lo que Moisés había dicho, que Dios iba a levantar un profeta. Pedro estaba declarando a Israel sobre Jesucristo, pero parece que la multitud eh, no lo agarró, que Moisés posiblemente no tenía la revelación en aquel tiempo tampoco. Cristo iba a ser Dios en la carne, pero la revelación posiblemente no estaba dado a Moisés, que Jesucristo era el Cristo, pero solamente un profeta a Moisés. Eh, Cualquier profeta desde su tiempo y adelante, desde Moisés y otro profeta más adelante de ese tiempo, ellos como israelitas debían de escuchar ese profeta. Y a veces Jerusalén mataban sus profetas. Jesucristo, él sí era profeta, pero él era más que solamente un profeta. Él era el Hijo de Dios también. Él era rey, él era Dios en la carne. Entonces, como el mandato de Moisés para las generaciones que iban a llegar era algo que el futuro generación de aquellos en Israel debían de recordar lo que Moisés había declarado a ellos. Y era algo que Pedro quería que ellos también recordaba, porque Jesucristo era un profeta y ellos necesitaban también a entender que él era más que un profeta. Él hizo bastante para ellos. Aleluya. Él sanaba a la gente, levantaron los muertos. Él ah, hacía bastantes milagros en medio de ellos y también él murió para ellos, para sus pecados. Aleluya. Entonces Pedro estaba tratando de ayudar a la gente de recordar lo que Moisés había dicho, porque había alguien que iba a llegar como él, pero era la verdad más que como él, porque él era más que profeta, él era el rey de Israel, rey de los judíos, él era profeta, él era el hijo de Dios y él era Dios en la carne y todavía está vivo y está en los cielos. Aleluya. Entonces él llegó para ser crucificado y crucificado no solamente para los judíos, para todos que están en la tierra, y ellos debían de escuchar a él más que los sacerdotes, digamos. Los sacerdotes principales eran aquellos que lo rechazaron completamente y ellos también tenía mucha influencia a mucha gente para rechazar a Jesucristo,
que la gente rechaza a Jesucristo también completamente. Entonces los multitudes de gente fueron engañados por medio, digamos, de los sumos sacerdotes y aquellos que enseñaron la ley de Moisés. Viendo que Israel era una nación como ellos eran, engañaron. O sea que fueron engañados por medio de sus propios sumos sacerdotes, de aquellos que habían enseñado la ley. Ellos debían de enfocar su atención más bien en lo que Pedro estaba presentando a ellos, que ellos iban a tener su salvación de pecado por medio de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y que ellos pueden recibir el perdón por medio de Jesucristo. Y ellos rechazaron a Jesucristo y debían de creer en él. En versículo 23 dice así: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro, hablando de Jesucristo como aquel que es indicado, quien ellos debían, como generación de gente, debían de escuchar, pero no lo hicieron. Y ellos no habían, si ellos no arrepentiera de sus pecados, puede ser que ellos mismos van a ser destruidos por medio de la gente. En otras palabras, había un gran problema que estaban enfrentando. Pedro declaró muy claramente que aún esa gente de su propia tierra, la tierra de Israel, ellos iban a ser destruidos si ellos no escucharon a Jesucristo. Además, Jesucristo mismo era aquel que había hablado a la gente sobre esas ciudades en las cuales él había hecho más milagros, más sanidades. Y la gente, ellos, no creyeron en él como ciudad, pero algunos sí lo creyeron. Aleluya. Entonces Israel en aquel tiempo, aleluya, debía de escuchar la voz de Jesucristo y su palabra, porque es la palabra de Dios. Pero también nosotros debemos de escuchar la voz de Jesucristo. Las palabras que Pedro había mencionado tenía verdad, que todo alma que no escucha a ese profeta iba a ser destruido de en medio de su pueblo, de en medio de la gente. Estas palabras son muy fuertemente, muy poderoso, llegando desde Pedro, pero son palabras que necesitaban escuchar y aún hoy en día necesitan escuchar. Porque Jesucristo sigue y habla hoy en día. Uno puede decir que estas palabras todavía persisten aún hoy y son reales para hoy en día. Entonces, lo que Pedro estaba diciendo, que aquellos y aún que son israelitas, la gente de Israel,
o aún afuera de Israel, porque Jesucristo había hablado y había dado su palabra, no solamente para los judíos, sino que él había dado las palabras de la palabra de Dios para todos que están en la planeta. Entonces, todos deben de escuchar a Jesucristo por quien es, porque Él es el que va a recibir todo, o Él recibió todo el poder y autoridad en la tierra y en el cielo, y en la tierra. Amén. Uno puede decir que uno no necesita escuchar a Jesucristo, pero eso no es cierto. Hay palabras que él mencionó que son muy claras. Pedro en el día de Pentecostés, Pedro declaró en ese día que aquellos que no iban a escuchar a Jesucristo iban a ser destruidos. Pedro más tarde había declarado en Hechos capítulo 10 que Jesucristo es aquel que va a juzgar los muertos, los vivos y los muertos. Y Jesucristo había dado a Pedro las llaves del reino de Dios. Entonces, ¿quién nosotros debemos de creer? Debemos de creer a aquellos que hablan en oposición a lo que Pedro había dicho ese día, o debemos nosotros creer de verdad lo que está diciendo. ¿Será que no es la verdad? ¿No es la palabra de Dios? Versículo 24 nos dice así: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aleluya y gloria a Dios. Pedro había dado un ejemplo de un profeta que había seguido a Moisés. Samuel era un profeta que la gente de Israel debían de escuchar. Y aún Saulo, el primer rey de Israel, debía de escuchar y obedecer ese profeta. Pero aún Saúl no obedeció completamente lo que Samuel había dicho. Entonces, debido a ese hecho que Saulo no escuchó por completo a Samuel, él fue rechazado como rey sobre Israel. Pero no solamente a él, puede ser otros. Aleluya. Y también su semilla que seguía atrás de Saúl. Ellos también fueron rechazados de ser reyes. En lugar, Dios había buscado un rey que tenía el corazón de Dios, y él había escogido a David. Pedro estaba declarando que iba a llegar más profetas también después de Moisés y después aún Samuel. Aquellos que habían hablado, él declaró como profetas, profetizaron sobre aquellos días, los días en los cuales los apóstoles, eso es, cuando Jesucristo vivía sobre la tierra, porque Dios iba a hablar por medio de él a la gente, y ellos debían de creer en él. Pedro también estaba declarando que los profetas habían hablado sobre Jesucristo, y eso lo que era tan importante, a escuchar a Jesucristo mismo. Versículo 25 dice:
Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aleluya, gloria a Jesucristo. Aleluya. Aquí Pedro declaró a ellos que ciertamente ellos de verdad eran los que eran los hijos de los profetas. De hecho, ¿será que otra nación tenía profetas que venía de adentro de ellos? Israel fue una nación muy privilegiada para tener profetas que se levantaron a muchos. De hecho, en versículo 22 menciona que Dios era aquel que lo levantó ese profeta. Entonces, cualquier tiempo un profeta está en medio de la gente. Esa persona fue levantada por Dios para gente, para que ellos escuchan de Dios. En aquellos días los profetas solamente eran los que hablaba a la nación de Israel. Aleluya. Y había Jonás o otros que había hablado a otras naciones o otras ciudades. Sin embargo, para hoy en día hay profetas o ministros de Dios que están que están en medio de las naciones del mundo. Y posiblemente podemos decir que hay profetas en todos los países del mundo para hacer lo que es la voluntad de Dios, de traer la palabra de Dios a la gente por el sacrificio que Jesucristo había hecho en la cruz de Calvario, porque Él lo hizo así, las cosas habían cambiado muy dramáticamente. Podemos leer en Efesios capítulo 4, 11 a 14. Y lo vamos a leer. Aleluya. Efesios capítulo 4 y versículo 11 a 14. Y dice, yo mismo constituyó, perdón, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por extra, de estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aleluya. Entonces, en contexto está refiriendo a Jesucristo, que fueron dados los dones cuando Él ascendió a los cielos. Por lo tanto, la razón de su sufrimiento, la muerte, su pusieron su cuerpo en la tumba, su resurrección, ascensión, y ahora está sentada en el mano derecha de Dios. Eso significa que
había tantas dones que fueron dados a la humanidad en la tierra por esa razón de, de, ah, de que la gente llega a quien quiere, a Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz para el ser humano, para reconocer su sacrificio, para reconocerle como el Señor, para seguir su palabra. Eso es eh, el, el mensaje del Evangelio. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amén y gloria a Dios. Aleluya. Entonces, esos apóstoles y otros habían seguido el verdadero mensaje. Eh, porque es cierto que Jesucristo había dicho que iba, mm, por cierto que Moisés había dicho que, no, perdón, Jesucristo había dicho que iba a levantar otros profetas, pero iban a ser muchos falsas profetas diciendo que Él es Cristo, pero engañará a muchos. Entonces, es mejor hoy en día y aún después de 2000 años a encontrar lo que los apóstoles habían enseñado como su evangelio, para que la gente naciera de nuevo y no cambiar esa doctrina porque que fue declarado a la doctrina la doctrina de los apóstoles fue declarado cuando Lucas había escrito el libro de Hechos y lo había atribuido a lo que Pedro había dado el día de Pentecostés, ese sermón en el día de Pentecostés. En versículo 22, 26 dice, aleluya, dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Aleluya. Dios tenía un propósito para su Hijo Jesucristo. Este propósito fue para que la gente de Israel y todo el mundo, que ellos fueron bendecidos por Él. Dios tiene un propósito en su mente para la gente. Ese propósito es para que la gente recibe su palabra, pero también por medio de su palabra a recibir la bendición por medio de Él. Si uno vea qué tipo de bendición Dios ah, tenía intentado allí, fue para todos los israelitas, pero también todos a lo que sea, a quienes van en el mundo que quiere recibir el perdón de sus pecados. Era para todo el mundo completo para recibir perdón de los pecados. Y entonces lo que la gente necesita hacer es escuchar el mensaje del Evangelio y obedecerlo teniendo fe en Jesucristo. Eso va a llevar, va a dar la bendición de Dios y eh, borrar o lavar sus iniquidades si obedecen el Evangelio. Hay una pregunta
que aquellos que estaban escuchando ese día, desde que los israelitas fueron acostumbrados a tener sus pecados ah, ah, movido del medio de ellos, pero sus pecados eh, iba a llegar otra vez, un año después. Ellos posiblemente estaban preguntando a sí mismos, ¿cómo es posible que sus pecados iban a ser borrados de ellos para siempre? ¿Cómo es posible? Aleluya y gloria a Dios. El punto del apóstol Pedro es que la bendición de Jesucristo a la gente es que la gente van no solamente a recibir perdón, pero van a, ah, mm, van a voltear su cara afuera de su mente de las iniquidades, o sea que va a, va a, a, arrepentir. Aleluya. Y eso significa que no solamente sus pecados van a ser limpiados, no solamente para un año, pero para siempre. Nunca jamás iban a ver los pecados, jamás. Como los israelitas, ni no iban a ver los egipcios, el ejército de egipcio que llegaba para ellos, no iban a verlos más. En verdad, no podemos ver físicamente nuestros pecados. Aleluya. Pero ellos posiblemente van a llegar a nuestra mente de vez en cuando. Sin embargo, nuestra conciencia eh, puede ser que allí hay muchos pecados que no podemos ni ver, pero Dios sí lo vea. Cuando nosotros estamos bautizados en el nombre de Jesucristo, entonces nuestros pecados están borrados. Si uno tiene fe en Jesucristo y obedece el Evangelio y el mensaje del verdadero Evangelio, eso es, bautizado en el nombre de Jesucristo, entonces uno va a eh, ser libre de todos sus pecados para siempre. Eso es la meta de Dios para nosotros. Y eso es lo que Él tiene en su mente. Esa es la razón por qué eh, Él llegó a la tierra y su función en la tierra era como hijo. Y Dios lo levantó como un profeta, pero también era el Hijo de Dios para lavar los pecados o perdonar los pecados de todo el ser humano y proveer la gente con un más mejor herencia, la herencia del Espíritu Santo y tener un hogar en el cielo. Aleluya. Una mansión en los cielos. Aleluya. Entonces, cuando Dios había tratado de ayudar a la nación que Él formó y había dado su palabra, ellos como nación de los líderes altos influyendo a los multitudes en Jerusalén ese día para rechazar a Jesucristo. Eso fue el rechazamiento de la nación de Israel hacia Dios mismo. Hay tiempos sin duda que parece que la gente quiere bendecir a otros por su presencia o por ciertas cosas que ellos hacen, pero la verdad es, los recipientes también, aleluya, ellos van a recibir, aleluya, la bendición de Dios. Hay tiempos cuando uno quiere bendecir, aleluya, pero a veces hay otros que rechazan esa
bendecimiento. Eso es como Jesucristo. Ellos rechazaron a aquel que llegó para bendecir y fueron muy opuesto a él. El que decidió a bendecir a muchos. Ellos rechazaron a él muchísimo. Jesucristo era aquel que Pedro había dicho que estaba allí para la nación de Israel, para bendecirlo, bendecir a toda la nación. Y él los bendeció inmensamente. Si uno puede ver a todo lo que Jesucristo había hecho para la nación de Israel, sanando los ojos de los ciegos, levantando los muertos, sanando los leprosos y tal como así, trayendo la paz y felicidad, especialmente a los que eran bendecidos por estas sanidades y milagros. Parece que en el fin, la nación de Israel entero iba a aceptar y recibir las bendiciones. Pero en vez de eso, ellos rechazaron el que era el creador de todo, el que lo había dado y quería dar vida, vida eterna. Aleluya. Y el que dio el primer pacto con Israel. Él sabía que ellos también iban a rechazarlo a él. Pero aunque ellos lo iban a rechazarlo a él todavía bendeció a muchos. Aleluya. Aleluya. Hay que aceptar la bendición y seguir a Jesucristo porque en Él hay mucha bendición. Y vamos a leer un texto aquí en Juan capítulo 1, 1 a 1:10. Juan capítulo 1, versículo 10 dice, en el mundo estaba, eso es, ¿quién? El Hijo de Dios. Y el mundo por él fue hecho. O sea que el mismo que entró en el mundo a ser humano, él era aquel que creó el mundo. O sea, creó el ser humano y él era el Padre. Por el mundo no le conoció. Pero el mundo no le conoció. Eso significa que no conectaba el mundo, que él que estaba caminando por la tierra como ser humano era aquel que creó a todos. Él era el Hijo de Dios y también el Padre. Él, el mismo Espíritu que andaba en Cristo Jesucristo, en Jesús, es el Dios Todopoderoso. Y Jesucristo, Él dijo en Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer Apocalipsis capítulo 1. Aleluya. Y versículo 8 dice, yo soy, y eso es Jesucristo, yo soy el alfa y el omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces Jesucristo es el único Dios que hay. Y hay que seguir a Él y arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo para recibir perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga en esta hora. Amén.